Bueno, este no es uno de los videos que tenía planeados para mi canal, pero resulta que me contactó el equipo de Código Facilito, un canal que seguramente muchos de ustedes conozcan, porque hicieron un evento sobre los datos y querían que yo dé una de las charlas de ese evento. Y la verdad es que de ahí salió un videazo. O sea, creo que el tema del que hablo es bastante interesante y le puse muchísimo esfuerzo a la edición. Van a ver que tiene un montón de gráficos y animaciones que quedaron súper lindos. Entonces decidí subirlo a mi canal porque pasó el control de calidad. Así que nada, los dejo con la charla, espero que les guste. Hola a todos, yo soy Santi Fiorino y antes que nada quería agradecerle al equipo de Código Facilito por darme este espacio para charlar un rato con ustedes en este evento que trata sobre las cosas que ocultan los datos. En este contexto yo les voy a estar contando y mostrando muchos ejemplos de una cosa que pueden llegar a ocultar los datos, que son mentiras. Seguramente hayan notado que en discusiones o debates, tanto en persona como en línea, muchas veces hay personas que intentan terminar de alguna forma con esta discusión mostrando, por ejemplo, un gráfico, como diciendo, mira, este gráfico avala mi punto de vista y son datos, no son opiniones. Entonces, medio que está instaurada esta idea de que los datos no mienten, tienen la verdad absoluta y son indiscutibles. Pero si bien es cierto que los datos no mienten, también es cierto que se puede mentir con los datos. Hay una frase muy conocida de Mark Twain que dice que hay 3 tipos de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Y vamos a ver que esto es muy real. De un mismo set de datos se pueden derivar muchas historias distintas. Y muchas veces esas historias pueden ser hasta contradictorias entre sí. Se pueden hacer trucos numéricos, como por ejemplo usar un promedio, en casos donde sería más apropiado usar una moda o una mediana. Se pueden hacer trucos con el experimento en sí, con lo que se generan los datos, como por ejemplo elegir una muestra de participantes que no sea representativa de la población objetivo. Pero en esta charla nos vamos a centrar en otro tipo de trucos que se refieren a la visualización de los datos. Pero bueno, basta de conceptos abstractos, pasemos a ver ejemplos concretos. Para empezar, veamos un gráfico de barras de toda la vida muy clásico, en el que podemos ver el nivel de pobreza de 3 países africanos: Nigeria, Chad y Etiopía. En este gráfico se ve claramente que Nigeria tiene un nivel de pobreza altísimo, en particular muchísimo más alto que el de Chad, que a su vez tiene un nivel de pobreza bastante más alto que el de Etiopía. Pero no sé si notaron que hay algo muy raro en este gráfico, y es que el eje vertical empieza en 60, lo cual es raro. ¿Por qué 60? Veamos qué pasa si llevamos este número a 0. Como pueden ver, la diferencia real no era tan grande como parecía. La pobreza en estos 3 países es prácticamente la misma. Este es un truco muy común y no solo se puede aplicar a los gráficos de barras, sino que también a los de líneas. En vez de ver la pobreza en un año en particular, veamos cómo fue evolucionando a lo largo de los años. En este caso vemos que la pobreza en Nigeria en los últimos 10 años aumentó un montón y que la de Etiopía disminuyó mucho. Pero otra vez, el eje vertical empieza en 59, y si hacemos que empiece en 0, la diferencia real es muy chica. Los dos se mantuvieron casi constantes. Y hay algo todavía más burdo que hacerle zoom al eje vertical, que es directamente no mostrar entre qué rangos se mueven las variables. Y capaz que estén pensando, bueno, pero eso sería muy obvio, ¿quién haría algo así? Pero miren esta joyita que mostró Apple en una conferencia. En este gráfico nos muestran la performance de su último chip en base a la energía que consume y lo comparan con la performance del chip de la última laptop, no Apple, digamos. Y de la performance solo nos dicen higher is better. Sí, ya sé que mientras más performance mejor, pero decime cómo la están midiendo y entre qué valores se está moviendo. Porque sin eso, esta diferencia que se ve acá, que es la que intentan mostrar como muy buena, porque te dicen que con un mismo nivel de consumo de energía el chip de Apple tiene mejor performance, esa diferencia puede ser muy chica o muy grande si le hacemos zoom al eje vertical como antes. Y lo mismo con el eje horizontal, decime entre qué rango se está moviendo, porque capaz que me están mostrando justo la parte en la que el chip de Apple es mejor. Otro problema es que no sabemos realmente con qué chip lo están comparando. Y por último, ¿por qué se corta acá la línea del M1?
¿Es el límite de cuánto consume o simplemente querían mostrar hasta ahí por impacto visual? Ese gráfico es perfecto porque tiene 50 trucos al mismo tiempo. Teniendo todo esto en cuenta, la única conclusión que podemos sacar de un gráfico así es que básicamente no nos dice nada. Es una cosa más para dar un impacto visual en una conferencia donde no tenés tanto tiempo para ponerte a analizar los gráficos que algo científico. Ya vimos que le podemos hacer zoom in al eje vertical y que eso exagera las diferencias, pero otro truco es hacer literalmente lo contrario. Veamos por ejemplo la temperatura de Buenos Aires a lo largo del año. El eje vertical va de menos 10 grados a 40 grados, un rango razonable para la temperatura de Buenos Aires. Y el eje horizontal va desde enero hasta diciembre. Esta vez no hay ninguna trampa con los ejes, y de hecho este gráfico no tiene nada malo. Ahora veamos otro gráfico parecido, pero cambiemos el eje horizontal. Vamos a ver datos desde el 1880 hasta el 2020. Y no vamos a graficar la temperatura de Buenos Aires, sino que el promedio de temperatura mundial. Y como podemos ver, la temperatura en el mundo no cambió prácticamente nada. Se mantuvo constante alrededor de los 14 grados desde 1880 hasta ahora. Pero si bien el rango de temperatura de menos 10 grados a 40 grados tenía sentido en el gráfico anterior, en este no tiene sentido, porque es muy poco lo que sube o baja la temperatura de un año a otro. Son décimas de grados. Entonces, lógicamente nunca se va a notar la diferencia en esta escala. Pero en este caso sí que nos interesan esos pequeños cambios, porque como nos advierten muchos científicos, con que la Tierra suba solo 1 o 2 grados, las consecuencias ya son gravísimas. Entonces, volvamos al gráfico y cambiemos el eje vertical a una escala en la que sí se puede notar una diferencia de un solo grado. Y ahora lo que vemos es totalmente distinto. Parece que la temperatura sí que está cambiando. Hace unos años que viene subiendo. Antes dije que es lo contrario al primer truco porque ahí le habíamos hecho mucho zoom in para que se noten mucho diferencias que no eran importantes. Y en este caso le hice mucho zoom out para que no se noten nada las diferencias que en este caso sí son importantes. Entonces, de estos dos trucos, el concepto principal es tener cuidado con el eje vertical, que no solo puede exagerar diferencias insignificantes, sino que también puede minimizar diferencias significativas. Pasemos a otro truco que ya no tiene nada que ver con los ejes ni horizontales ni verticales. Miremos por ejemplo los casos totales de COVID en Argentina durante el mes de febrero del 2022. Acá se ve que los casos subieron de 8 millones y medio a casi 9 millones. Tuvimos 400.000 casos nuevos. Entonces uno podría decir que la situación en febrero fue mala. Los casos no pararon de subir. Pero estamos viendo los casos totales. Entonces obviamente que estos no pararon de subir. Porque subir es lo único que puede hacer un total. O a lo sumo mantenerse constante si es que no hay ningún caso nuevo. Pero bajar nunca puede bajar porque son los casos totales. Ahora miren qué pasa si en vez de ver los casos totales durante este mes, vemos los casos por día. En este gráfico se ve que en realidad los casos por día durante febrero estuvieron bastante en bajada. La situación no fue para nada mala y no estaba empeorando, sino que todo lo contrario, estaba mejorando. Así que ojo con los gráficos de totales, de cosas que se acumulan, porque estos siempre van a estar en subida y pueden hacer parecer que la cosa siempre está empeorando. Pero cuando vemos cuánto es que está subiendo, a qué velocidad, por ejemplo cuánto sube por día, capaz que la tendencia en realidad es a la mejora. Igualmente aclaro que no siempre hace falta ver esto en otro gráfico, porque en el primer ejemplo que mostré ya se podía ver esto. Alguien con un ojo un poco más entrenado, más matemático, ya se habrá dado cuenta desde el principio que el crecimiento de esta curva es logarítmico, que la curva está creciendo cada vez más lento. La derivada o la velocidad se ve que está disminuyendo. Entonces, incluso sin ver los casos por día, fijándonos en si las curvas crecen logarítmicamente, linealmente o exponencialmente, un poco que ya podemos deducir o estimar esta información. Pasemos al siguiente truco. Para esto veamos las ventas de helados a lo largo del año y los ataques de tiburones a personas. Como podemos ver, las curvas son muy similares. Cuando se vende más helado, al mismo tiempo hay más ataques de tiburones. Y cuando se dejan de vender helados, bajan los ataques de tiburones.
Entonces, claramente la venta de helados causa ataques de tiburones. No, claramente no. Esto que vemos acá es lo que se llama una correlación entre dos variables, que es básicamente una medida estadística que nos dice qué tanto se relacionan dos variables entre sí. En casos como el de recién decimos que la correlación es alta y positiva porque justamente cuando una sube, la otra sube y cuando una baja, la otra baja. Y sería una correlación negativa si cuando una sube, la otra baja y viceversa. Entonces, en este caso tenemos efectivamente dos variables correlacionadas y de eso sacamos la conclusión de que la venta de helados causa los ataques de tiburones, pero eso es un error. Seguramente hayan escuchado la frase la correlación no implica causalidad, que significa que el hecho de que dos variables estén correlacionadas no quiere decir que una sea la que hace cambiar a la otra. En este caso, en realidad, había una tercera variable que es la que causa el aumento de cada una por separado, que es la temperatura. En estos meses es verano en Estados Unidos y al hacer más calor, la gente toma más helado y se mete más al mar, causando más ataques de tiburones. Por eso suben las dos cosas. Este fenómeno de que dos variables están correlacionadas pero no dependen una de la otra se llama relación espuria. Y en este caso la causa era una tercera variable, pero en muchos casos puede ser simplemente casualidad y es mucho más común de lo que creen. Hay una página web que se llama Spurious Correlations que justamente nos muestra eso, dos variables que no tienen nada que ver una con la otra, pero que por simple casualidad están correlacionadas. Veamos un par de ejemplos que son bastante cómicos. Acá tenemos en negro la contaminación del aire en una ciudad de Florida y en rojo los goles de Messi en Argentina. En este otro tenemos los divorcios en Reino Unido y las películas estrenadas por Disney. Y en este otro tenemos el consumo de yogur helado y la tasa de crímenes violentos. En todos los ejemplos de esto que mostré, las conclusiones erróneas que se pueden sacar son graciosas y no tienen mucho sentido. Pero en la vida real, cuando las variables de los gráficos son inmigrantes, crímenes y cosas mucho más sensibles, las conclusiones ya pueden ser hasta peligrosas, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, el próximo truco lo voy a introducir con un ejemplo también. Miremos un gráfico de tortas que nos dice qué géneros de películas fueron los más vistos en 2021. Ahora veamos lo mismo pero para el año 2022 y lo mismo pero para el año 2023. Y bueno, los gráficos se ven bastante parecidos. Parece que casi ni cambió la proporción de géneros de películas vistas. Pero miren lo que pasa cuando agarramos estos mismos datos y los graficamos en gráficos de barras. Ahora se ve que en realidad sí cambió a lo largo de los años. Es más, se invirtió. Y en el gráfico de barras se ve muy claro esto. Al principio lo vemos en subida y a medida que pasa el tiempo pasa a estar en bajada. Pero en el gráfico de tortas, a medida que pasa el tiempo, si bien se nota alguna diferencia en las películas de comedia y en las de drama, la diferencia es leve y los demás géneros casi que ni cambiaron. En este caso hubiese sido muy difícil darte cuenta de lo que pasó viendo solo los gráficos de torta. Por esto mismo es que yo no los recomiendo para casi nada. Como regla general les digo que la torta se la guarden para el postre, pero para los gráficos usen cualquier otra cosa. Y no, agregarle un círculo en el medio y cambiarle el nombre de torta a donut no soluciona el problema. El error principal al usar este tipo de gráficos es que usan demasiadas porciones. Y el problema es que mientras más porciones, primero que se hace un quilombo de leer el gráfico, porque tenés que procesar cada porcioncita por separado y son demasiadas. Y segundo que mientras más porciones, menos se nota la diferencia entre cada porción y se hace muy difícil comparar una porción con la otra. En estos casos, donde hay muchas porciones chiquitas, se puede colapsar varias de ellas en una sola que diga, por ejemplo, otros. Si evitamos este error de poner muchas porciones y los usamos con solo dos, y además los porcentajes los ponemos explícitos, escritos en el gráfico, ahí es una muy buena opción. Se hace muy fácil de comparar las dos porciones porque podemos trazar imaginariamente una línea vertical que marca un 50%, entonces comparamos con eso. Con 3 porciones también podría llegar a estar bien, siempre y cuando haya una diferencia relativamente grande entre cada porción. Y acuérdense, se usa siempre que quieran mostrar la proporción de cosas sobre un total. En estas condiciones, y solo bajo estas condiciones,
es un buen gráfico. Como para no tirarle tanto hate, ahí me gusta. Pero en cualquier otro caso, usen cualquier otra cosa. Bueno, como se habrán dado cuenta, no soy muy fanático de los gráficos de tortas, pero hay algo peor que los gráficos de tortas, y son los gráficos de tortas en 3D. Esto es directamente una atrocidad. Los gráficos de tortas en 2D, por lo menos hay casos donde son útiles. Yo mismo los uso muchas veces cuando son adecuados. Pero los gráficos de tortas en 3D, no hay casos ni siquiera donde sea aceptable usarlo, ni hablar de que sea la mejor opción, imposible. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? ¿Por qué son tan malos? El problema es que la perspectiva que vos le das cuando pasás una torta en 2D a una en 3D distorsiona completamente las proporciones. Estando en 3D se podría pensar como que en algún lado hay una cámara y, como pasa en la vida real, las cosas que estén más cerca se van a ver más grandes y las cosas que estén más lejos se van a ver más chicas. Por ejemplo, en este gráfico de torta 3D tenemos 4 ítems y podemos ver que el violeta es claramente la porción más grande por bastante diferencia. La segunda más grande sería la roja y las porciones verde y azul son iguales, del mismo tamaño. Bueno, ahora miren estos mismos datos pero en 2D. Como pueden ver, ni una de las conclusiones que saqué del gráfico en 3D era correcta. El violeta y el rojo son iguales, y el azul es casi el doble de grande que el verde. Y esto justamente pasó porque esta cámara estaría apuntando más o menos desde acá. Entonces los que tiene cerca son el violeta y el verde. Entonces estos se ven más grandes y los demás más chiquitos. Ok, suficiente con el tema de las tortas, pasemos a otro tipo de gráficos que son los de mapas. Miremos por ejemplo un mapa de los Estados Unidos que nos dice qué estados prefieren perros y qué estados prefieren gatos. Asumamos que las preferencias en cada estado son casi totales. En ese caso tenemos casi todo el mapa en azul. Entonces podríamos decir que casi todos los estadounidenses prefieren a los gatos. Pero ojo, fíjense que entre los estados rojos está California, Texas, Florida, Nueva York y Pensilvania. Y esos son los 5 estados que más población tienen del país. Entonces, si sumamos la cantidad de gente en los estados en rojo, nos da 170 millones y pico. Y en los estados en azul nos da 160 millones y pico. Así que si bien a simple vista tenemos como el 80% del mapa en azul, en realidad hay un 51% de la población en rojo y solo un 49% en azul. En realidad la preferencia era por los perros. Una posible solución es usar distintos tonos de color en base a la población. Mientras más población, más intenso el color, y mientras menos, más blanquito. Ahora sí, visualmente se ve que hay más rojo en el mapa que azul. Esto refleja mejor la preferencia del país en su totalidad. También podemos mantener esta idea de distintas intensidades dependiendo de la población, pero además dividir más granularmente las regiones. Por ejemplo, dividir los estados en condados. Esto nos da una mejor información de qué pasó en cada estado. Ya no es todo tan blanco o negro. Y como los límites geográficos suelen ser bastante irregulares y bastante feos, la verdad, he visto este mismo concepto pero con hexágonos, para que quede más regular, que para mí queda bastante lindo y mantiene la información de sectores más chiquititos. Y seguramente también hayan visto esta otra opción que ponen circulitos en cada condado, que mientras más población tiene el condado, más grande es el circulito. Esto también lo soluciona y es bastante prolijo. Así que ojo con los gráficos de mapas, que pintar el área o la superficie de una localidad puede llegar a ser engañoso si es que no se está hablando de una propiedad de la localidad en sí. Si se está hablando de las personas, de la gente, de la población de la localidad, ahí tengan cuidado. Pasemos al siguiente truco. Supongamos que quiero graficar la cantidad de gente que había en mi empresa en 2020 y la cantidad de gente que hay ahora. Y supongamos que la cantidad en estos años se triplicó. Entonces, bueno, para hacerlo más gráfico, voy a usar personitas. Así se entiende mucho mejor y es más amigable, mucho más visual. El problema acá es que la diferencia parece muchísimo más grande de lo que es. Siempre que usen figuras y las escalen, van a estar exagerando muchísimo las diferencias. Con las barras funciona porque cuando tenemos un valor que es el doble que otro valor, entonces la barra la hacemos el doble de alta, pero del mismo ancho.
entonces va a tener exactamente el doble de área. Y lo mismo si el valor es 3 veces más grande. El área de la barra va a ser el triple, y así siempre se va a mantener esta proporción. Pero cuando tenemos una forma, por ejemplo, un cuadrado o un triángulo, si queremos agrandar estas formas para que sean el doble de altas, ahora el área de estas figuras no es más el doble, porque no solo se están haciendo más altas, sino que también se están haciendo más anchas. En este caso se ve muy gráficamente que ahora el área es el cuádruple, o sea, en un cuadrado del doble de altura entran 4 cuadrados del original, y lo mismo en el triángulo, también entran 4 ahora. Y si ahora agarramos uno con el triple de altura es peor todavía, entran 9 cuadrados y 9 triángulos. Al triplicar la altura, el área se multiplicó por 9, porque crece cuadráticamente. Entonces, en el gráfico de la personita, si bien la cantidad de personas se había triplicado, la personita de la derecha es 9 veces más grande que el original, y eso distorsiona todo. Una mejor opción, que de hecho en este caso queda muy bien, es poner una personita arriba de la otra hasta llegar a la altura que queremos. En este caso queda muy visual que por cada persona que había en 2020, ahora hay 3 personas, y ya no tenemos el problema del área que teníamos antes. Y bueno, si bien hay bastantes más trucos, estos son los que me alcanza el tiempo para mostrarles hoy. Igualmente creo que con toda esta cantidad de ejemplos pude transmitir mi idea, que es que si bien los datos no mienten, se puede mentir con los datos. Espero que les haya gustado, gracias por escuchar y nos vemos la próxima.